A lo largo de los siglos, Atlántida se mantuvo envuelta en misterio, considerada uno de los mayores enigmas de la historia. Platón la describió como una civilización grandiosa que desapareció en apenas una noche, y desde entonces su existencia inspira debates y especulaciones. Pero Atlántida no es la única ciudad perdida en el tiempo. En diferentes puntos del planeta, ruinas enigmáticas desafían nuestra comprensión sobre el pasado humano. Todas comparten algo en común. Fueron olvidadas por la historia. Desde ciudades subterráneas hasta construcciones colosales inexplicables, esos lugares plantean preguntas sobre quién los edificó y por qué terminaron en ruinas. En este documental vamos a explorar ciudades desaparecidas, sean ellas leyendas ancestrales o descubrimientos arqueológicos, e investigar lo que revelan a los científicos sobre cuánto aún ignoramos del pasado. La leyenda de Atlántida fascinó a investigadores, historiadores y aventureros por generaciones. La principal fuente de este relato proviene del filósofo griego Platón, quien mencionó la isla mítica en dos de sus diálogos, Timeo y Critias, escritos alrededor del año 360 a.C. Él describió Atlántida como un vasto imperio insular que habría existido miles de años antes de la Grecia clásica, ubicado más allá de las columnas de Hércules, denominación griega para el actual estrecho de Gibraltar. Según Platón, se trataba de una nación avanzada con tierras fértiles, abundancia de recursos y una economía floreciente. Su pueblo dominaba la agricultura, la ingeniería y el arte de la guerra. Poseía una poderosa flota naval y buscaba expandir su influencia por Europa y por el norte de África. La capital, conforme al filósofo, era una maravilla arquitectónica. Construida en círculos concéntricos de tierra y canales, poseía defensas naturales y sofisticación urbana. En el centro se erguía un templo majestuoso en homenaje a Poseidón, dios del mar venerado por los atlantes. En el interior, una enorme estatua dorada del dios conducía un carro tirado por caballos alados. Las murallas estaban levantadas con piedras blancas, rojas y negras, reforzadas por aleaciones metálicas como bronce, estaño y el enigmático oricalco, considerado raro y precioso. Canales navegables conectaban los diferentes sectores de la ciudad, facilitando el comercio y el transporte. Por muchas generaciones, Atlántida prosperó bajo leyes que garantizaban orden y equilibrio. Con el tiempo, sin embargo, sus habitantes se volvieron arrogantes y movidos por la ambición. Al iniciar campañas de conquista, intentaron someter a Atenas, pero fueron derrotados. Ese fracaso habría marcado el inicio de la decadencia. Irritados con la soberbia atlante, los dioses enviaron catástrofes naturales. Terremotos y olas gigantes tragaron la isla en apenas un día y una noche, haciéndola desaparecer sin dejar vestigios. El relato de Platón aún provoca la pregunta: ¿Atlántida fue real o solo una parábola filosófica? Muchos estudiosos sostienen que el filósofo utilizó la narrativa para transmitir una lección moral sobre los peligros de la corrupción y del deseo ilimitado de poder. Otros, sin embargo, destacan la riqueza de detalles en su descripción, desde la geografía hasta el sistema político, como indicio de que pudo haberse basado en tradiciones antiguas o acontecimientos verídicos. Platón afirmó que la destrucción de la isla ocurrió 9000 años antes de Solón, legislador ateniense del siglo VI a.C. Si la cronología es correcta, la desaparición de Atlántida habría sucedido hace aproximadamente 11.600 años, coincidiendo con transformaciones climáticas radicales del final de la última edad de hielo. Platón relató además que Solón tomó conocimiento de esta historia en su viaje a Egipto, donde sacerdotes de Sais guardaban registros sobre una guerra entre la Atenas primitiva y Atlántida. Esa tradición escrita era común entre los egipcios y podría preservar memorias de acontecimientos muy antiguos. Curiosamente, diversas culturas antiguas, desde Mesopotamia hasta India, presentan mitos de grandes inundaciones que arrasaron civilizaciones enteras. En el campo científico, ese periodo corresponde al llamado Dryas reciente, iniciado hace aproximadamente 12.800 años. Fue una fase de enfriamiento abrupto
que duró más de un milenio, durante la cual los glaciares avanzaron y el planeta se sumergió nuevamente en temperaturas glaciales. La causa de este fenómeno aún divide opiniones. Algunos lo atribuyen a alteraciones oceánicas o actividad volcánica. Otros defienden la hipótesis del impacto de un cometa que habría provocado incendios globales y bloqueo de la luz solar. Alrededor de 11.600 años atrás ocurrió un nuevo cambio brusco. El deshielo acelerado conocido como Meltwater Pulse 1b. El derretimiento masivo de los casquetes elevó rápidamente el nivel de los mares, inundando regiones costeras. Si civilizaciones florecían cerca del litoral, muchas habrían sido tragadas por las aguas. El detalle de Platón, al decir que Atlántida desapareció en un único día y noche de infortunio, parece hacer eco de memorias de ese periodo de transformaciones súbitas. A pesar de las muchas teorías e intentos de localizar la isla mítica, nunca se encontró prueba definitiva de su existencia. Aún así, la idea de que Atlántida no fue la única civilización perdida sigue siendo plausible. Si inundaciones catastróficas realmente ocurrieron al final de la Edad de Hielo, otras sociedades también podrían haber desaparecido sin dejar rastros. Varios textos religiosos narran diluvios universales, paralelos a la elevación del mar registrada por la geología. La más célebre de esas tradiciones es el Arca de Noé, que habla de aguas cubriendo toda la tierra y de pocos sobrevivientes. Pero ese relato no es exclusivo de la tradición bíblica. Versiones semejantes surgen en diversas culturas antiguas, reforzando la idea de que memorias de desastres reales pudieron haber sido transmitidas en forma de mitos. Desde tiempos antiguos, civilizaciones alrededor del mundo narran historias de destrucción provocada por grandes inundaciones. La epopeya de Gilgamesh, una de las más antiguas obras literarias de Mesopotamia, relata un diluvio catastrófico que habría diezmado una sociedad desarrollada. Del mismo modo, las escrituras hindúes mencionan el pralaya, un ciclo en el que el mundo es periódicamente destruido por aguas avasalladoras antes de ser recreado. A pesar de surgir en culturas distintas, estas narrativas comparten similitudes intrigantes, llevando a algunos estudiosos a plantear la hipótesis de que describen un único evento global visto desde diferentes ópticas culturales. La arqueología moderna añade nuevas capas a estas especulaciones. Se han localizado ruinas sumergidas en diversos puntos del planeta, lo que sugiere que antiguos pueblos pudieron haber sido engullidos por el aumento del nivel del mar. Aunque muchas de esas estructuras puedan ser formaciones naturales, otras presentan características que generan dudas sobre su origen. Un ejemplo notorio es la carretera de Bimini, descubierta en 1968 cerca de las Bahamas. Esta formación consiste en enormes bloques de piedra organizados de manera lineal, lo que llevó a algunos teóricos a sugerir que serían vestigios de una antigua vía o muro construido por manos humanas. Los defensores de esta idea señalan el alineamiento preciso de las piedras como evidencia de planificación intencional. Sin embargo, análisis geológicos contradicen esta hipótesis. La mayoría de los científicos clasifica la carretera de Bimini como una formación natural de roca caliza, moldeada a lo largo del tiempo por las corrientes marinas y los procesos de erosión. Los estudios indican que los bloques se formaron en aguas poco profundas y se fragmentaron de manera natural en formas rectilíneas. Además, las muestras recogidas en el lugar no mostraron señales de intervención humana, como marcas de herramientas, inscripciones o artefactos, que pudieran comprobar su construcción artificial. Fenómenos semejantes aparecen en otras regiones del mundo. Uno de los casos más fascinantes es el de la mítica ciudad de Dwarka, en la costa de la actual India. Según textos sagrados hindúes, esta ciudad habría sido gobernada por el dios rey Krishna y era conocida por sus imponentes fortalezas y mercados vibrantes. Eventualmente, habría sido engullida por el mar. Durante siglos, la historia fue considerada solo una leyenda, hasta que en 2001, arqueólogos marinos encontraron estructuras sumergidas en las proximidades de la moderna Dwarka. Las ruinas, compuestas por muros, pilares y cimientos,
recuerdan descripciones antiguas, y algunas de ellas fueron datadas con más de 9.000 años, colocándolas entre los asentamientos sumergidos más antiguos jamás descubiertos. Estos hallazgos refuerzan la hipótesis de que las civilizaciones prehistóricas podrían haber sido mucho más desarrolladas de lo que imaginamos. El rápido aumento del nivel del mar al final de la última era glacial, especialmente durante el período conocido como Younger Dryas, pudo haber provocado la submersión de ciudades costeras enteras. Regiones habitadas por comunidades antiguas hace milenios hoy permanecen ocultas bajo las aguas, tal vez guardando secretos cruciales sobre los orígenes de la civilización humana. En este contexto, uno de los sitios arqueológicos más revolucionarios es Göbekli Tepe, en el sudeste de la actual Turquía. Identificado inicialmente en la década de 1960, fue prácticamente ignorado hasta que, en 1994, el arqueólogo alemán Klaus Schmidt inició excavaciones detalladas. Lo que encontró transformó por completo la comprensión sobre las sociedades humanas primitivas. Göbekli Tepe está formado por enormes pilares de caliza, algunos con más de 5 metros de altura y con un peso de hasta 20 toneladas, dispuestos en estructuras circulares. Los pilares presentan esculturas en alto relieve de animales como leones, serpientes, jabalíes y aves rapaces, además de símbolos abstractos cuyo significado aún permanece enigma. Lo más intrigante es la ausencia de vestigios de habitación en el lugar, como casas o utensilios cotidianos, lo que llevó a los investigadores a creer que el área tenía una función religiosa o ceremonial. La datación por radiocarbono indica que el sitio comenzó a construirse hacia el 9600 a.C., siendo más antiguo que Stonehenge en más de 6.000 años y anterior a las primeras ciudades de Mesopotamia. Este hallazgo desafía la narrativa arqueológica tradicional, que sitúa las grandes construcciones monumentales solo después del desarrollo de la agricultura. Por el contrario, Göbekli Tepe sugiere que prácticas ritualísticas complejas y arquitectura avanzada precedieron a la agricultura organizada y posiblemente la motivaron. Otro detalle intrigante es que todo el complejo fue enterrado de manera intencional. Miles de toneladas de tierra fueron utilizadas para cubrir las estructuras, preservándolas por milenios. Las razones para este acto permanecen desconocidas. Algunas teorías sugieren que los constructores querían proteger el lugar. Otras proponen que el entierro resultó de transformaciones culturales o religiosas. Estos descubrimientos alimentan teorías que intentan conectar Göbekli Tepe con otras civilizaciones legendarias. Por ejemplo, algunos estudiosos sugieren un vínculo con la leyenda de la Atlántida, descrita por Platón como una sociedad avanzada destruida por una gran inundación, cronológicamente cercana al período de construcción de Göbekli Tepe. Esta línea de pensamiento sostiene que sobrevivientes de una civilización desaparecida al final de la Edad de Hielo podrían haber migrado y compartido su conocimiento con los pueblos de Anatolia y de otras regiones. También existe una teoría que relaciona a los posibles sobrevivientes de la Atlántida con la civilización egipcia antigua. Según esta hipótesis, si la Atlántida realmente existió, sus habitantes habrían huido tras la catástrofe y llevado consigo técnicas de ingeniería, astronomía y espiritualidad, influyendo en el surgimiento de culturas sofisticadas en Egipto, Mesopotamia y más allá. Algunos estudiosos proponen que Egipto, una de las civilizaciones más antiguas y avanzadas de la historia, podría haber preservado vestigios de un conocimiento ancestral perdido en su arquitectura, cosmología y prácticas espirituales. Textos egipcios antiguos hacen referencia a un tiempo anterior al dominio de los faraones, relatando la existencia de los Shemsu-Hor, o seguidores de Horus, entidades semidivinas que, según la tradición, habrían gobernado Egipto durante milenios, procedentes de una tierra lejana. Para ciertos investigadores, esos relatos podrían señalar la existencia de una civilización anterior que influyó profundamente en el desarrollo cultural y tecnológico egipcio. Una de las discusiones más controvertidas sobre esas teorías
gira en torno a la gran esfinge de Giza. De acuerdo con la egiptología tradicional, la esfinge habría sido esculpida hacia el año 2500 a.C., durante el reinado del faraón Kefren. Sin embargo, algunos estudiosos, como el geólogo Robert Schoch, creen que las señales de erosión observadas en la estructura indican una larga exposición a lluvias intensas. Como el último periodo de precipitaciones significativas en esa región terminó al final de la última era glacial, hacia el año 10.000 a.C., esa hipótesis sugeriría que la esfinge es mucho más antigua de lo que se presume oficialmente. Otro argumento frecuente es la alineación celeste de las pirámides de Giza. Las tres mayores, Keops, Kefren y Miserino, están organizadas de modo que algunos especialistas creen que reflejan el patrón de las tres estrellas del cinturón de la constelación de Orión. Esta propuesta, conocida como la teoría de la correlación de Orión, fue presentada inicialmente por Robert Bauval en los años 1990. Según él, los constructores de las pirámides habrían posicionado deliberadamente los monumentos para replicar la disposición de las estrellas tal como eran vistas en el cielo hacia el año 10.500 a.C. Esta teoría se basa en la creencia de que los antiguos egipcios asociaban a Orión con el dios Osiris, señor del inframundo. Textos funerarios e inscripciones indican que los faraones esperaban unirse a Osiris en las estrellas después de la muerte, y por ello, la alineación de las pirámides habría simbolizado ese viaje espiritual, reforzando la conexión divina con el cosmos. Además, la ingeniería de las pirámides sigue impresionando por su precisión técnica. La Gran Pirámide, por ejemplo, está orientada casi perfectamente a los puntos cardinales, con un error inferior a 5 centésimas de grado, un logro notable considerando la ausencia de instrumentos modernos. Esta exactitud lleva a algunos estudiosos a cuestionar si los egipcios desarrollaron tales habilidades por sí solos o si heredaron ese conocimiento de una civilización anterior, hoy olvidada. Aunque la egiptología convencional atribuye esas proezas a la habilidad de los antiguos egipcios, la posibilidad de influencias más antiguas permanece abierta para muchos investigadores. Para algunos defensores de esta idea, la ubicación de Egipto, no muy distante de donde Platón situó la legendaria Atlántida, levanta sospechas de una conexión entre ambas culturas. Según esta perspectiva, los sobrevivientes de la Atlántida, en caso de haber existido, podrían haber transmitido saberes avanzados de construcción, astronomía y ingeniería al pueblo egipcio, moldeando parte de su herencia monumental. Aunque Atlántida sigue siendo el ejemplo más célebre de civilización perdida, otros sitios arqueológicos revelan la impresionante capacidad de las antiguas sociedades humanas para construir obras ingeniosas. Uno de esos ejemplos es la ciudad subterránea de Derinkuyu, ubicada bajo la región de Capadocia, en Turquía. Excavada en roca volcánica blanda, esta vasta red se extiende por aproximadamente 85 metros de profundidad y fue diseñada para alojar a miles de habitantes. La complejidad estructural del lugar demuestra un conocimiento avanzado de ingeniería. 18 niveles interconectados por túneles estrechos con espacios residenciales, depósitos, escuelas, mercados, bodegas e incluso una iglesia en el punto más profundo. Se cree que Derinkuyu fue construida para sostener una población considerable durante largos periodos. Estimaciones sugieren que hasta 20.000 personas podrían haber vivido allí simultáneamente. Un elaborado sistema de ventilación, con más de 50 conductos de aire, garantizaba la circulación de oxígeno en toda la estructura, mientras un pozo profundo aseguraba el suministro de agua. Los accesos estaban protegidos por inmensas puertas de piedra, cada una con un peso superior a 500 kilogramos, que solo podían ser operadas desde el interior, ofreciendo una defensa robusta contra invasores. El diseño defensivo de la ciudad muestra que la protección era prioridad para sus constructores. Túneles estrechos obligaban a los intrusos a avanzar en fila única, facilitando el control de la entrada. Esta arquitectura sugiere que los habitantes de Derinkuyu
enfrentaron amenazas externas significativas. En cuanto al origen de la ciudad, los estudiosos divergen. Algunos atribuyen su construcción a los frigios en el siglo VIII a.C., otros a los hititas, que dominaron partes de Anatolia hace más de 3000 años. Hay incluso quienes defienden un origen mucho más antiguo, sugiriendo que Derinkuyu fue excavada hace más de 10.000 años, contemporánea de Göbekli Tepe, el sitio megalítico más antiguo conocido. Aunque muchas ciudades subterráneas de Capadocia fueron usadas como refugios durante conflictos, existen teorías que atribuyen a Derinkuyu un propósito más amplio. Dada su posible antigüedad, algunos investigadores especulan que la ciudad fue construida como refugio contra catástrofes naturales, no solo contra enemigos humanos. El fin de la última era glacial trajo cambios climáticos abruptos, elevación de los océanos y transformaciones ambientales severas. En ese escenario, resulta plausible imaginar que los habitantes de Derinkuyu buscaran protección frente a un mundo en rápida transformación. Derinkuyu no es única. Otras estructuras semejantes se extienden por toda Capadocia, lo que sugiere un patrón civilizacional más amplio, cuyo origen y propósito todavía intrigan a arqueólogos e historiadores. Más de 200 sitios similares ya han sido identificados en toda la región. Muchos están interconectados por túneles que se extienden por varios kilómetros, formando una red subterránea impresionante. En el año 2014 se descubrió una nueva ciudad bajo Nevşehir, revelando dimensiones que, según estudios iniciales, pueden superar incluso a Derinkuyu. La ausencia total de registros escritos sobre su construcción deja muchas preguntas abiertas. Para algunos estudiosos, esa falta de documentación indica que esas ciudades fueron creadas en una época anterior al surgimiento de la escritura. Sin pruebas concluyentes, sin embargo, el origen y el propósito de esas construcciones siguen siendo objeto de debate y especulación. Otro lugar fascinante del pasado se encuentra en el actual territorio del Líbano, Baalbek, uno de los centros de ocupación humana más antiguos conocidos. Aunque hoy sea más famoso por sus templos romanos dedicados a Júpiter, Baco y Venus, lo que realmente intriga son las colosales fundaciones megalíticas sobre las que estos templos fueron erigidos. Compuestas por bloques de piedra inmensos, algunos de los más grandes jamás utilizados en la historia de la construcción, esas fundaciones desafían la comprensión moderna de las técnicas antiguas. La ocupación humana en Baalbek se remonta a cerca de 9000 años, datando del período neolítico. Con el tiempo, el lugar evolucionó hacia un centro religioso y cultural. Se cree que los fenicios fueron los primeros en levantar grandes estructuras allí, dedicándolas al dios Baal, posiblemente origen del nombre Baalbek. Más tarde, durante el dominio griego, la ciudad pasó a llamarse Heliópolis, Ciudad del Sol. Los griegos mantuvieron el carácter sagrado del lugar, pero fue bajo los romanos, a partir del siglo I a.C., cuando Baalbek alcanzó su apogeo en arquitectura y grandiosidad. Los romanos construyeron sobre las fundaciones ya existentes, erigiendo uno de los mayores complejos religiosos del imperio. Los bloques usados en esas construcciones son impresionantes. Hechos de caliza, algunos pesan más de 1000 toneladas. Uno de los mayores, parte del llamado trilitón, tiene cerca de 20 metros de largo, 4 de alto y pesa aproximadamente 1200 toneladas. Esas piedras fueron encajadas con increíble precisión, sin argamasa, formando una plataforma elevada sobre la cual los romanos erigieron sus templos. Lo más intrigante es que no se sabe cómo esos bloques fueron transportados o posicionados. No hay registros que detallen el proceso ni vestigios de rampas, grúas o poleas. Incluso los ingenieros romanos prefirieron construir sobre los bloques en lugar de intentar moverlos. En las cercanías del sitio arqueológico, una antigua cantera revela aún más enigmas. Allí se encuentra la famosa Piedra de la Mujer Embarazada, un enorme bloque todavía parcialmente unido a la roca, con un peso estimado en 1650 toneladas. En el año 2014 se encontró una piedra aún mayor debajo de ella, posiblemente con más de 1800 toneladas.
los mayores monolitos jamás extraídos por la acción humana. Esas piedras plantean cuestiones fundamentales sobre los métodos utilizados para cortarlas, transportarlas y colocarlas. Cómo los constructores de la antigüedad lograron manejar tamaños y pesos tan extremos sin tecnología moderna sigue siendo un misterio que desafía a la ciencia contemporánea. La falta de evidencias concretas sobre las técnicas utilizadas alimenta diversas teorías sobre el origen de esas construcciones. Mientras algunos estudiosos las atribuyen a civilizaciones conocidas, como los fenicios o los romanos, hay quienes defienden que sean obra de una cultura aún más antigua, quizá anterior a la Edad del Bronce. Tradiciones locales asocian el lugar con personajes legendarios y bíblicos. Algunos relatos afirman que el rey Salomón habría ordenado la construcción de la plataforma. Otros sugieren que fue erigida antes del diluvio, descrito en varias tradiciones antiguas. Existen además leyendas que atribuyen las obras a gigantes, quizá inspiradas por el tamaño descomunal de los bloques de piedra. Misterios como los de Baalbek y de Rinkuyu siguen intrigando a arqueólogos e historiadores. Con tantos vestigios de civilizaciones antiguas, sepultados bajo selvas, desiertos e incluso océanos, permanecen innumerables preguntas a la espera de respuestas. Un ejemplo fascinante es el monumento de Yonaguni, una estructura sumergida próxima a la isla Yonaguni, en Japón. En el año 1986, un buzo explorando la costa sur de la isla encontró formaciones rocosas impresionantes que se alzaban desde el fondo del mar. Las estructuras exhibían ángulos rectos, superficies planas, escalones e incluso algo semejante a una plaza central, lo que sugería una planificación arquitectónica deliberada. Para muchos, parecían ruinas de una ciudad engullida por el océano. El descubrimiento llamó la atención internacional y llevó al geólogo marino japonés Masaaki Kimura a liderar un equipo de investigaciones en el lugar. Él identificó marcas que interpretó como vestigios de intervención humana, senderos excavados, cortes posiblemente hechos con herramientas y estructuras que recordaban esculturas y caminos artificiales. Kimura propuso que Yonaguni habría sido construida por una civilización antigua y sumergida posteriormente con la elevación del nivel del mar. Sin embargo, esa hipótesis no es un consenso. Geólogos y arqueólogos siguen divididos entre la explicación natural y la posibilidad de una estructura artificial abandonada y hundida con el paso del tiempo. Algunos especialistas en geología, como Robert Schoch, sostienen que el llamado monumento de Yonaguni es en realidad una formación rocosa natural, moldeada por milenios de erosión y por la intensa actividad tectónica de la región. Escaleras, plataformas o muros que muchos ven como obra humana serían, según esta visión, fracturas geológicas naturales. Aún así, la cuestión más intrigante es la antigüedad de la formación. Para Masaaki Kimura, las características del lugar indican que estuvo por encima del nivel del mar hace por lo menos 10.000 años, antes del final de la última era glacial. Esta datación evoca el mito de la Atlántida descrito por Platón, que hablaba de terrazas, canales y escalones semejantes. Muchos creen que Yonaguni pudo haber compartido el mismo destino catastrófico de la legendaria isla hundida. Alrededor del mundo, arqueólogos han descubierto vestigios de antiguas estructuras sumergidas que desafían la cronología histórica convencional. Mientras algunas de esas ciudades misteriosas pueden ser estudiadas, otras permanecen solo como fragmentos de leyenda. Casos como Atlántida y Shambhala, cuya existencia sigue envuelta en misterio y especulación. Shambhala, por ejemplo, aparece en los textos sagrados del budismo tibetano como un reino oculto e iluminado, situado en las profundidades del Himalaya. A diferencia de las ciudades físicas construidas por civilizaciones del pasado, Shambhala es considerada un espacio espiritual, accesible únicamente a aquellos que han alcanzado un estado elevado de conciencia y pureza interior. Según las enseñanzas tibetanas, este reino es gobernado por una línea de reyes sabios e iluminados,
guardianes de un conocimiento ancestral destinado a guiar a la humanidad en tiempos de crisis. El Kalachakra Tantra, una de las doctrinas más importantes del budismo tibetano, describe Shambhala como una tierra próspera y planificada con precisión, repleta de templos resplandecientes, palacios dorados y vastos jardines. La ciudad está organizada en círculos concéntricos, evocando las mandalas usadas en la meditación, símbolos de orden cósmico y equilibrio. En el centro se alza el magnífico palacio del rey soberano, rodeado de estructuras centelleantes hechas de materiales raros. Los habitantes de Shambhala, según los textos, viven en perfecta armonía, libres de dolor, conflictos y decadencia. De acuerdo con una antigua profecía, llegará un tiempo en que el mundo se hundirá en el caos y en la oscuridad. En ese momento aparecerá el último rey de Shambhala, Kalki, quien liderará un gran ejército para derrotar a las fuerzas de las tinieblas y restaurar el orden en el mundo. Para muchos estudiosos y místicos, este relato no debe leerse literalmente, sino como metáfora del viaje espiritual y del despertar interior de la humanidad. Aún así, la leyenda continúa atrayendo a buscadores y curiosos. Algunos intentaron localizar Shambhala en los valles escondidos del Himalaya. Otros trazaron paralelos con Agartha, otro reino legendario que, según teorías esotéricas, existiría en el interior de la Tierra. A diferencia de Shambhala, Agartha es descrita como una vasta civilización subterránea, conectada por túneles secretos que cruzan los continentes. Para algunos, es solo una representación simbólica de la transformación espiritual. Para otros, podría ser lo que quedó de una civilización olvidada, preservada lejos de la superficie. La fascinación por Shambhala no se limita a místicos. Entre 1938 y 1939, el régimen nazi organizó una expedición oficial al Tíbet, liderada por el científico y explorador Ernst Schäfer. La misión fue patrocinada por Heinrich Himmler, conocido por su interés en el ocultismo y las tradiciones esotéricas. Esa expedición ocurrió bajo el patrocinio del Ahnenerbe, un instituto de investigación nazi creado para buscar pruebas de la ancestralidad y de la supuesta superioridad aria. Geólogos, etnógrafos y zoólogos atravesaron regiones remotas del Himalaya, estudiando costumbres locales, midiendo cráneos y recolectando artefactos. Oficialmente, el enfoque era antropológico, pero hay quienes creen que buscaban algo más, un saber oculto vinculado a la leyenda de Shambhala o incluso un acceso físico o espiritual a ese reino perdido. Textos budistas esotéricos describen Shambhala no como una ciudad visible en un mapa, sino como una dimensión protegida por seres iluminados, donde el conocimiento sagrado permanecería guardado hasta el momento justo de ser revelado a la humanidad. Y los nazis no fueron los únicos en intentar encontrarla. Durante siglos, exploradores, alquimistas y sociedades secretas han buscado este reino oculto, cada uno con sus propias motivaciones, unos en busca de iluminación, otros tras tecnologías avanzadas o respuestas sobre el origen de la humanidad. A pesar de décadas de investigaciones, nadie jamás ha encontrado pruebas definitivas de la existencia de Shambhala. Eso no ha impedido que continúe inspirando nuevas búsquedas y teorías. Lugares reales como Göbekli Tepe, con sus monumentos de piedra esculpidos hace más de 11.000 años, también alimentan el debate sobre civilizaciones prehistóricas avanzadas. Aún así, gran parte de la comunidad académica permanece escéptica. Para los arqueólogos tradicionales, no existen evidencias suficientes que sostengan la existencia de una civilización altamente desarrollada, anterior a las conocidas culturas de Mesopotamia o del antiguo Egipto. El argumento más fuerte de los escépticos es la ausencia de registros escritos. Las civilizaciones conocidas siempre dejaron huellas, inscripciones, textos, artefactos. Si hubiera existido una sociedad sofisticada en el pasado remoto, probablemente habría dejado marcas documentales. Otro punto planteado por los críticos es la continuidad cultural. Incluso cuando grandes imperios colapsan, como los romanos o los mayas, sus pueblos y tradiciones siguen dejando vestigios en la historia.
La completa ausencia de influencias culturales o tecnológicas atribuidas a esa supuesta civilización anterior genera dudas. Aún así, existe otra perspectiva. Algunos especialistas sostienen que las catástrofes naturales pueden ser la clave para explicar la falta de vestigios de civilizaciones muy antiguas. La trayectoria geológica de nuestro planeta está marcada por eventos destructivos capaces de exterminar poblaciones enteras. Un ejemplo plausible sería la elevación repentina de los océanos, provocada por el deshielo acelerado de capas de hielo. Otras teorías hablan de desastres geológicos a gran escala, cambios abruptos en los polos terrestres, terremotos masivos y tsunamis colosales que podrían devastar regiones enteras, borrando casi todas las huellas de ocupación humana. También hay quienes creen que erupciones volcánicas o alteraciones en el campo magnético de la Tierra contribuyeron a colapsos ambientales de gran magnitud. Estos eventos extremos pueden explicar por qué las primeras civilizaciones documentadas solo surgieron en Mesopotamia hace cerca de 10.000 años. Es posible que sociedades aún más antiguas hayan existido, pero que fueran aniquiladas por cataclismos, dejando poquísimos rastros para la posteridad. Por eso, muchos especialistas creen que nuestra comprensión sobre la historia humana todavía está incompleta, y tal vez pase mucho tiempo hasta que sepamos con certeza cuándo y dónde floreció realmente la primera civilización. Con el avance de las tecnologías, sin embargo, nuevos vestigios siguen siendo descubiertos. Poco a poco, los investigadores se acercan a respuestas para este gran enigma histórico. Aunque gran parte de nuestro pasado remoto permanece envuelto en incertidumbres, las herramientas modernas están llenando vacíos entre la especulación y los hechos concretos. Tecnologías como el radar de penetración en el suelo, las imágenes satelitales y el LIDAR, un sistema que utiliza haces de láser para mapear superficies ocultas bajo la vegetación, han revolucionado la arqueología. El LIDAR, en especial, ha proporcionado algunos de los descubrimientos más impactantes de los últimos años. Durante mucho tiempo, los arqueólogos creyeron que la selva amazónica era un territorio intacto e incapaz de albergar civilizaciones complejas, pero los escaneos recientes cambiaron esa percepción. En el Valle de Lupano, en Ecuador, por ejemplo, científicos revelaron una antigua red urbana cubierta por la selva durante siglos. Se encontraron cerca de 6.000 plataformas rectangulares, además de extensas redes de caminos y sistemas de irrigación, evidencias claras de planificación urbana sofisticada. Algunas estructuras tenían el tamaño de campos de fútbol, mostrando que una sociedad avanzada prosperó en esa región hace mucho tiempo. Descubrimientos semejantes surgieron en los llanos de Mojos, en Bolivia, donde los escaneos identificaron una red de ciudades olvidadas. Entre los vestigios había pirámides, fortificaciones y calzadas elevadas que interconectaban los asentamientos. Prueba contundente de que grandes centros urbanos existieron en el corazón de la Amazonía. Mientras el LIDAR revela ciudades enterradas bajo las selvas, las imágenes satelitales están desentrañando estructuras perdidas en desiertos y áreas congeladas. En Egipto y en el Sahara, registros satelitales desclasificados mostraron patrones geométricos ocultos bajo la arena. Hay quienes creen que esas formaciones podrían ser ruinas de templos o pirámides más antiguas, incluso que las de Giza, aunque todavía se requieren análisis más profundos. En Asia Central, imágenes aéreas de Kazajistán y Mongolia sacaron a la luz gigantescos relieves en el suelo y marcas visibles solo desde lo alto, sugiriendo la existencia de sociedades organizadas que anteceden a los registros históricos conocidos. Incluso la Antártida entró en el radar de los investigadores, con algunas teorías que señalan formaciones extrañas bajo el hielo que podrían representar antiguos asentamientos humanos. Entre los descubrimientos arqueológicos más sorprendentes de los últimos tiempos está el conjunto de huellas humanas fosilizadas encontradas en el Parque Nacional de White Sands, en Nuevo México. Esos vestigios datan de 23.000 años, desafiando las teorías tradicionales que afirmaban que los primeros humanos llegaron a las Américas hace apenas 13.000 años. Si se confirman,
Esas huellas indicarían que seres humanos ya vivían en América del Norte durante la última era glacial, miles de años antes de lo que se suponía. A pesar de que estas nuevas evidencias están reconfigurando nuestro conocimiento sobre el pasado, la verdadera naturaleza de las civilizaciones perdidas sigue siendo un misterio. Muchas hipótesis sobre culturas como la Atlántida sobreviven en el imaginario popular, pero hasta ahora no hay pruebas arqueológicas sólidas que respalden esas narrativas. Aún así, la búsqueda de respuestas continúa. Investigar esas posibilidades nos lleva a cuestionar lo que realmente conocemos sobre nuestro propio origen y mantiene viva la curiosidad sobre todo lo que aún está por ser revelado.